siempre se han escuchado, pero más ahora, los vientos de persecución, mi hermano. Lo que leyó hace rato nuestro hermano Jorge no era nada más un asunto como introducción. San Juan capítulo 17 dice: el mundo los va a aborrecer, ¿verdad? El mundo se va a burlar de ustedes, les va a hacer bullying. Y aquí lo importante es que si el mundo se burla de ustedes por estar en Cristo, ustedes todos podamos estar levantados y sentirnos orgullosos, ¿verdad que sí? Dijo el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio. El evangelio no es religión, dice, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, ¿qué es el evangelio? Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? El título de nuestra plática, ahora sí vamos a cambiar. El título de nuestra plática es: Dios honra al que le honra. Amén. Así es que tenemos un propósito en nuestra vida, mi hermano. Más allá de que usted pueda alcanzar sus sueños materiales como ser humano, qué bueno que tenga sueños, qué bueno que quiera alcanzar grandes cosas, pero Dios quiera que lo mayor que hay ahí en su corazón sea: voy a honrar a Dios. Amén. Voy a honrar a Dios. No estamos hablando de dinero, estamos hablando de llevar una vida plena, ¿verdad? Una vida que agrade a Dios, una vida que pueda reflejar la vida de Cristo en todas las áreas de nuestra vida, como esposos, como esposas, como hijos, como trabajadores allá en el campo donde trabajamos, como estudiantes. Que la gente no te mire a ti, que la gente pueda ver a Cristo. Y para eso Dios está trabajando, ¿verdad? Moldeándonos a su imagen cada vez. Porque eso es lo que hace el Señor por medio de su palabra, por el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en ustedes. ¿Y por qué el Espíritu Santo? Porque cuando tú le creíste a Dios, cuando lo aceptaste ahí en tu corazón, entonces Dios trajo el Espíritu de su Hijo, dice, el Espíritu Santo, y lo hace vivir dentro de ti. ¿Sabes para qué? Para alcanzar la meta. Comienza una carrera. Cuando tú le entregas tu corazón al Señor, comienza una carrera y va a tener un final. Dice Primera de Pedro: y ese fin es la salvación de vuestras almas, ¿verdad? Pero a partir de ahí, todo lo que tú puedas hacer para Él. Amén. Porque también hay premios, porque también hay galardones, ¿verdad? Si tú te esfuerzas, entonces Dios te honrará a ti. Vamos a ver un caso. Yo le invito a que vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 2. Fíjese bien qué interesante lo que dice la palabra. Versículo 22. 2:22. Como un preámbulo, déjeme decirle que cuando fue conquistada la tierra prometida y Josué repartió todo aquel país entre las diferentes tribus de los hijos de Israel, ellos llevaban el arca de Dios. ¿Dónde se había hecho el arca? ¿Y cuándo se hizo el arca? ¿Dónde se hizo? Diga, en el desierto. Sí, cuando Dios sacó a Israel de Egipto por la mano de Moisés, lo condujo durante 40 años a través del desierto, pero Él quiso estar con su pueblo,
y construyeron el tabernáculo, ¿verdad? ¿Y qué era el tabernáculo? Diga, pues era una tienda de campaña, grandecita, era una carpa que tenía 3 partes principales, ¿verdad? ¿Cuáles eran esas partes principales? El lugar santo, el lugar santísimo y el atrio que lo rodeaba, ¿verdad? Y estaba rodeado de cortinas, y ahí es donde el pueblo de Dios iba y ofrecía sacrificios. Amén. Entonces, ya cuando conquistan aquellos pueblos para tomar en posesión la tierra que el Señor había jurado a sus padres, ¿en dónde quedó el arca? Diga, quedó en Silo, ¿verdad? Grábese muy bien ese punto geográfico. Josué la dejó en Silo, y ahí ministraban los sacerdotes que Dios había levantado. ¿De quiénes eran descendientes los sacerdotes? De Aarón, ¿verdad? Y Aarón era descendiente de Leví, uno de los hijos de Israel. Amén. Esto es muy importante. Todo eso tenemos que irlo conociendo. Dice el versículo 22: pero Elí, que era el sumo sacerdote en ese tiempo, era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. ¿Qué hacían? Cosas malas. Tremendo. ¿Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión? Había una corrupción espiritual tremenda, mi hermano. ¿Sí? Y les dijo Elí: ¿por qué hacen cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero los hijos de Elí no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto, ¿qué? Hacerlos morir. Era mucho el pecado. Y el joven Samuel, bueno, pues el joven Samuel estaba allí en ese lugar, en Silo. Nosotros conocemos la historia de cómo Ana, la esposa de ¿quién? De Elcana, cómo sufrió para tener a ese hijo. Ella se lo pidió a Dios en medio de la angustia, y cuando Dios se lo entrega, entonces ella dice, yo para ese tuve mi hijo, para entregártelo aquí. En este momento de lo que estamos leyendo, Samuel era un joven. Dice que él ministraba e iba creciendo. Versículo 26, era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Se levanta un profeta, dice así: vino un varón, versículo 27, un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón? O sea, de Leví, ¿sí? La casa de tu padre. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase el efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿A quién le dio las ofrendas? Diga, a los sacerdotes descendientes de Leví. Viene la reclamación: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándose de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Cierre sus ojos.
Tenemos tu palabra bendita, oh Dios, la escribiste para nosotros. Y a través de tus enseñanzas, nosotros aprendemos de ti, vemos a Cristo reflejado en todo esto. Vemos, Señor, tu amor por tu pueblo, porque tú le habías dejado, Señor, a través del sacerdocio, el que tus hijos se ofreciesen a Dios, fuesen lavados de sus pecados por medio del ofrecimiento de aquellos animales. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que hoy nos hables a través de tu palabra y que nos muestres tu verdad. Nos ponemos delante de ti, Señor. Amén y amén. ¿Quién era Elí? Era el sumo sacerdote. ¿De quién era descendiente? De Leví, ¿verdad? Era un levita. Y cuando usted revisa la historia, se da cuenta de que hubo un evento muy importante ahí en el desierto. Israel siempre fue atacado en el desierto. Un día iba pasando, antes de llegar a la tierra prometida, iba pasando por Moab, y Balac, el rey de Moab, él contrató a un profeta o falso profeta para que mirara a Israel, a todo el grupo, a todos los peregrinos que venían, y los maldijera, porque decía Balac, le dijo a Balaam: yo sé que tu maldición los va a arruinar. Y él, aunque había dicho, pues yo solamente voy a decirles lo que Dios me diga, el profeta desvió su propósito. Balac le había dicho: si tú me los maldices, yo te voy a dar oro en abundancia, una casa llena, te voy a honrar, le dijo. Pero nosotros vemos allá en Números capítulo 21, 22, 23, vemos que Dios no cumplió. Dios le cerró la boca, ¿verdad?, a ese profeta. Incluso cuando él iba al encuentro de Balac, Dios se apareció por medio de un ángel, se apareció. Él iba montado en una asna, ¿verdad? Y aquella asna, cuando vio al ángel, quiso desviarse. El profeta no la vio y este falso profeta Balaam golpeó a su burra, ¿verdad? Luego la burra va y se pone en una pared y le talla el pie a Balaam y la vuelve a golpear. Y luego, porque la burra había visto al ángel con la espada desenvainada, y la burra tenía miedo, pero el profeta no sabía por qué ese comportamiento. Amén. Y después la burra se echa y él otra vez la vuelve a golpear, ¿verdad? Hasta que la burra le habla. ¿Qué le parece? La burra le dice: ¿por qué me golpeas? Y aquel asombrado y enojado le dice: ojalá y tuviera una espada y ahorita te haría carnitas aquí, ¿verdad? Pero luego Dios le abre los ojos al profeta y mira al ángel, y el ángel le dice: ¿cuál es el propósito que tiene Dios? Y le dice: mira, mejor la burra aprendió, ¿verdad? Gloria a Dios. Es interesante cómo este es el final de un periodo a la que la Biblia le llama los jueces. ¿Cómo le llama? Los jueces. Era Elí el penúltimo de los jueces, porque el último vino a ser Samuel, ¿sí? ¿Quién sucedió a Elí? Samuel. Y lo sucede en el sacerdocio. Aparte fue profeta, fue un gran varón de Dios. Amén. Pero vámonos a lo que es nuestro asunto. ¿Cuál era el gran problema? Los hijos de Elí, ¿qué hacían? Pecaban contra Dios.
Y Elí no tenía el carácter suficiente para llamarles la atención, de tal manera que se le salieron de las manos. Y fue tan grande la deshonra que hicieron a Dios, porque pues, ¿qué hacían? Dice que se metían con las mujeres al templo. Bueno, todavía no existía el templo de Dios, al tabernáculo, ¿verdad? ¿Y qué hacían cuando el pueblo de Israel llevaba para ofrecer el sacrificio? Ellos tomaban de la carne, pero tomaban de lo mejor. Fíjese bien, para ellos comer y ofrecer a Dios las obras. De tal manera que Dios le dijo: yo había dicho que iba a honrar la casa de Leví. Y fíjense, déjeme separarme un poquito y decirle que Elí era descendiente de Finés, y Finés era hijo de Eleazar, y Eleazar era hijo de Aarón, el primer sumo sacerdote. Y Finés tuvo algo muy interesante. Él hizo algo que honró a Dios y le dijo, ¿verdad? Tú eres hijo de Leví, el sacerdocio se va a mover por aquí, por esta línea, porque dice que cuando Balaam no pudo desviarlos a los hijos de Israel, no los pudo maldecir, al contrario, los bendijo, ¿verdad? Y Balac, el rey de Moab, le dijo: no sé ni para qué te traje, ¿verdad? En vez de maldecirlos, me lo estás bendiciendo. Pero Balaam dijo: pues a mí me interesa también que me pagues mis honorarios, ¿verdad? Él dijo: déjame decirte cómo los vas a destruir. Hizo una fiesta, muchas mujeres, hermosas mujeres, y esa fue la trampa para los hijos de Israel, porque los hijos de Israel empezaron a ir ahí en el desierto, se iban a Moab a las fiestas, traían mujeres, y desagradó tanto a Dios. Pero hubo alguien que hizo algo muy especial. Se mete una mujer de ahí de Moab, que en realidad era madianita, la toma uno de los hijos de Israel, se mete a una de las tiendas, y Finés, en su furor, va y los clava a los dos, y Dios le aplaude y le dice: de ti voy a levantar a mis sacerdotes, ¿verdad? ¿Fue Dios malo? El mundo se hubiera perdido mucho antes, mi hermano, si no se hubiera hecho eso. Usted léalo, está ahí en el libro de los Números, ¿verdad? Elí era descendiente de Finés, pero ¿cuál de los hijos de Elí iba a continuar el sacerdocio? ¿Y de qué manera? Si los dos estaban torcidos, mi hermano. Ahí se había parado. El diablo había hecho un gran trabajo. ¿Qué le parece? Por eso Dios rompe su promesa. No porque Dios se arrepienta, se haga para atrás, sino porque dijo: esto no va a funcionar así, porque yo honraré a los que me honran, ¿verdad? Pero a los que me tienen, dice, pero a los que no me honran, los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Le gustó la historia? Mi interés no era tanto contarles una historia, pero yo nada más quería recordarles algo. Ahora vámonos al otro lado, al momento en el cual Dios honra. Sí. Dios honra a sus hijos. Váyase ya al libro de Daniel, vaya conmigo, y le voy a mostrar un detalle. A lo mejor estamos como en la escuelita de los niños contando historias, pero la Biblia así lo narra, mi hermano. Así lo narra las Sagradas Escrituras. Nosotros encontramos a través de la historia, mi hermano, 40 años que estuvieron en el desierto, entraron a la tierra prometida. Durante 350 años Dios le levantó jueces
¿Cuál fue el último de los jueces? Diga, Samuel. ¿Sí? Con Samuel termina el periodo de los jueces y comienza el periodo ¿de quién? De los reyes, diga. Comienza el periodo de los reyes de Israel. Ya estaban en su tierra, pero ellos pecaron contra Dios, porque ahí lo más importante era, iba a ser un pueblo santo, iba a ser un pueblo próspero. Solo había una condición. Así como un día el Señor le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Así también le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Todo te saldrá bien. ¿Qué quería Dios? Meterlos ahí en ese cajón. Dios les estaba abriendo la puerta de la libertad, mi hermano. Cuando ellos se pegan a Dios, cuando honran a Dios, cuando siguen sus mandamientos, entonces Dios los hace prosperar. Pero fíjese que hay una cosa, mi hermano. Lo mismo que Dios hizo con Israel es lo mismo que Dios pide para su pueblo, porque el Señor lo dice, San Juan capítulo 15: separados de mí, nada podéis hacer. Aunque tú te esfuerces, mi hermano, y tu vida sea rica y seas próspero aquí en la tierra, estás sin Dios, estás vacío, mi hermano. Sí. Necesitamos a Dios dentro de nosotros. ¿Por qué? Lo habíamos dicho antes, porque el hueco de nuestra necesidad tiene la forma de Cristo, hermano Uriel. Solo Cristo nos puede satisfacer. Entonces decíamos que comienza el periodo de los reyes. ¿Se acuerdan de los reyes? El primero, Saúl, pecó contra Dios y Dios lo apartó. El segundo, David, y Dios lo levanta y lo honra desde pequeño. Vemos a David peleando contra el gigante con un celo de Dios. Amén. Luego a sus hijos. Salomón heredó el trono de Dios. Sí. Y así toda la cadena de reyes, ¿verdad? Roboam, Abiam, Asa, Josafat, Joram, Ezequías, Usías. Usted tiene que estar familiarizado con esos reyes, ¿no? Porque en todos ellos Dios tiene una enseñanza, por lo que hicieron bien o por lo que hicieron mal, y todo ello se escribió para nosotros. Y Dios les había dicho que en esa tierra encontrarían todo lo mejor. ¿Sí? Es una tierra que fluye leche y miel, es una tierra donde echas una semilla y germina, mi hermano, y produce grandes cosas. Solamente hónreme, nada más hagan lo que yo les dije. Amén. Nada más. Si son gente de fe, qué bueno. A Dios le gusta la gente de fe. Si no son gente de fe, solamente hagan lo que yo les estoy diciendo, porque en la ley así funcionaba. Haciendo esto, vivirás. ¿Sí? Y hubo hombres, grandes hombres, que en las manos de Dios hicieron grandes cosas, ¿verdad? Porque se pegaron a la ley de Dios y actuaron con fe. Por eso vemos hombres como desde Abraham, ¿no? No había ley entonces en Abraham, pero se pegó a Dios. ¿Sí? Abraham, Jacob, David, Samuel, ¿verdad? Jefté y grandes hombres que hicieron la voluntad de Dios. Así nos quiere Dios. Pero ellos pecaron. Ellos pecaron contra Dios y Dios los sacó de su tierra, la tierra que les había dado. ¿Qué le parece?
qué horrible es que te saquen de tu tierra, pero su corazón estaba tan lleno de idolatría, mi hermano, que la única manera era sacándolos de esa tierra. Cuando Él los introdujo ahí, les dijo: no se junten con los pueblos, no hagan parentela con ella, no den sus hijos a sus hijas, ni tomen sus hijas para sus hijos. Destruyan las imágenes, ¿verdad? Porque Dios iba a levantar ahí a su pueblo y lo iba a honrar. Fíjese, era lo que Dios quería. Pero aprendieron a hacer las fiestas de sus vecinos, aprendieron a adorar a sus dioses, mi hermano. Introdujeron las costumbres de aquellos pueblos. Y el Señor dijo, o sea, el Señor les mandaba profetas para que los amonestara. Y el último de esos profetas, bueno, era Jeremías y era Ezequiel, de los más conocidos. Y Daniel estaba chiquito en ese tiempo, ¿sí? Y cuando no hicieron casos, entonces Dios levanta un pueblo a los babilonios y a su rey. ¿Cómo se llamaba su rey? Nabucodonosor. Sí. Dios lo levanta como instrumento para hacer juicio contra su pueblo. Y en la primera incursión, hace 2 incursiones. En la primera saca a su pueblo, y entre ellos va Daniel, jovencito, y 3 de sus amigos. Nosotros le conocemos por sus nombres babilónicos: Sadrac, Mesac y Abed-nego. Pero era Azarías, Misael y ¿qué? Ananías. Bueno, ahorita lo vemos. Les cambiaron el nombre, incluso al mismo Daniel, jovencito, le cambiaron el nombre por Belsasar o Baltasar. Bueno, vamos a llamarle Baltasar, ¿verdad? Esto es muy importante, mi hermano. Con esta historia voy a cerrar, pero quiero que se quede tan grabado allí. Porque aquí ocurrió, este era un asunto de vida o de muerte, como va a pasar a muchos de nosotros, ¿verdad? Dice así, Daniel capítulo 3. Ubíquese ahí en su Biblia, mi hermano. Ya estaban en Babilonia para entonces. Déjame contarle esta historia. Cuando fueron llevados a Babilonia, ¿de dónde los llevaron? Pues de Jerusalén, de Judea, de Israel. ¿A dónde los llevaron? A Babilonia. ¿Iban de vacaciones? ¿Iban de turistas? No, iban cautivos, mi hermano, esclavizados, maltratados, familias y casas destruidas, muertos por todos lados. ¿Por qué? Porque habían pecado. Había un hombre que lloraba por ellos. ¿Cuál era su nombre? Jeremías. Porque Jeremías les hablaba y les decía: vuélvanse de sus malos caminos. Y aquellos decían: no, estamos bien. Pues nada más con que le hagamos panes a la reina del cielo. Sí. La reina del cielo los llevó a la destrucción. Aparte de todos los dioses amorreos, los dioses cananeos, uno de ellos era Baal, su esposa Astoret, Moloch, porque todos los dioses de los vecinos se los adjudicaron para ofrecerles incienso. ¿Sí? Si usted quiere ver algo de la reina del cielo, usted lo puede leer en Jeremías capítulo 4 y 47, por ahí. Usted me lo puede preguntar aparte. No cree que eso de la reina del cielo es nuevo, mi hermano. Es una reina, es una diosa, era un mal espíritu que Dios aborrecía y siempre lo ha aborrecido. Y ahora es muy moderno,
Entonces fueron llevados cautivos, y entre ellos llevaron cautivos al heredero del trono de Judá, al rey Joaquín. ¿Sí? Al rey Joaquín, hijo de Joacim. Aquí lo importante, mi hermano, es esta historia que le voy a contar, porque Daniel y sus 3 amigos pidieron al jefe de los eunucos, ya cuando estaban allá en Babilonia, que no les diese de comer la comida que comían todos ahí en el palacio del rey. ¿En qué consistía? Bueno, no la comida, sino que ellos habían sido apartados porque eran personas muy listas. El rey dijo: apártame personas, hijos de nobles, para que sean enseñados en la cultura de los caldeos, o sea, los babilonios. Enséñelos, aliméntalos durante un tiempo. Ya se imaginará lo que era la comida del rey, una comida suntuosa, mi hermano. Pero ellos dijeron: nosotros no queremos comer eso. Danos frutas, verduras, agua. Y el jefe de los eunucos dijo: no, mi orden es darles de comer esto. No, haz la prueba. Y accedió por la gracia de Dios. Y estos fueron honrados por Dios desde allí, mi hermano. Desde allí. ¿Sí? Crecieron, se desenvolvieron en ese imperio como sabios, mi hermano. Me voy a brincar un poquito, la historia está muy interesante porque quiero que entremos en esta historia. ¿Sí? Aquí dice, capítulo 3, ¿ya estamos? El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, su anchura de 6 codos, y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros y toda la corte, mi hermano. ¿En dónde se iban a reunir? Diga, en el campo de Dura. ¿A qué? Inaugurar una estatua. ¿Quién la había hecho? El rey Nabucodonosor. Y había dicho que cuando escucharan, versículo 5, versículo 4, el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a ustedes, oh pueblos, lenguas, naciones. Versículo 5, que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, zampoña y todo instrumento de música, ¿sí?, se postren, que adoren la estatua. Esa era la orden, ese era el edicto que había hecho el rey. ¿Por consejo de quién? Pues de otros asesores que odiaban a los sabios de Israel. ¿A quiénes? A Sadrac, Mesac y Abednego. A ver, dígalo. Sadrac, Mesac y Abednego. Esos eran los nombres de ellos. Pues comienza la ceremonia, mi hermano. Y comienza el conjunto a tocar ahí. ¿Cuál era la orden? Cuando se escuchara el sonido de la música, todos se inclinaran, se arrodillaran, todos los pueblos, porque el imperio babilónico se había extendido, el rey era grande. Solo había 3 hombres que no se arrodillaban. ¿Sí? Dice así. Versículo 12. Hay unos varios varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Se llaman Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado, porque eran los únicos que se habían quedado de pie. Y el rey se enojó.
Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló el rey y les dijo: es verdad que ustedes no honran a mi Dios ni adoran la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿están dispuestos para que oír a todo el sonido del conjunto? Se van a postrar delante de él, porque si no lo adoran, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y comienza a decir tonterías. ¿Y qué Dios será aquel que les libre de mis manos? Y ellos respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Es rebeldía? No, es convicción de fe. Rey, no es necesario. Temblorosos, porque no crea que es un asunto tan sencillo. El rey ha dicho: háganlo, y ellos no lo hicieron. Con todo temblor le dijeron: Rey, no es necesario que te respondamos respecto a este asunto. Versículo 17: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, Él puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y el rey, lleno de ira, su rostro se convirtió en rostro de demonio, ¿verdad? Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Echen leña, ¿verdad? Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a estos, Sadrach, Mesach y Abed-nego, para echarnos en el horno ardiendo. Los ataron, ¿verdad? Versículo 22: y como la orden del rey era: apúrate, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. ¿Sí? Los echaron al horno. Y ellos todos asustados, pero ¿sabe qué era lo que querían ellos? Honrar a su Dios. A partir de ahí la historia nos cuenta, ahí mismo, que cuando ellos cayeron, empezaron a ver que no ardían, que había un varón brillante con ellos, que los alentaba. A lo mejor les decía: eso es, muchachos, esa es la forma de vivir. Y empezaron los 4, ahora eran 4. ¿Quiénes? Sadrach, Mesach, Abed-nego, ¿y quién? Era Cristo. Era Dios con ellos. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O hambre? ¿O desnudez? Ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, nada. Amén, amén. ¿Y qué hizo el rey? Vio el horno aumentado en su calor 7 veces. Había 4 paseándose, era para que estuvieran ardiendo, mi hermano. Se veían tranquilos. Y él le dice a los suyos: pues no echamos 3, porque son 4. Y les habla: Sadrach, Mesach, Abed-nego, les ordeno, salgan. Y ellos, sujetos a la orden del rey, porque eso es lo que se debe de hacer, salieron, ¿verdad? Y los vieron que no olían a quemado,
Su pelo no se había quemado, ni sus ropas, ni nada, ¿verdad? Y se dio la gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Vaya conmigo al 28, dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este, ¿verdad? Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Dios honra a los que le honran. Fíjese bien, nosotros tenemos la oportunidad de poder honrar a Dios. ¿Sí? Lo podemos honrar, obedecerlo. Si en un momento dado Él dice: honren al rey, pero cuando el rey ordena cosas distintas, ¿verdad?, Él no nos puede hacer que hagamos cosas contrarias a nuestra fe, ¿verdad? Arriba de este rey humano había un rey, el rey eterno, el que merecía más honra. Por eso ellos antes de ser lanzados al horno de fuego le dijeron: rey, no es necesario que te hablemos nosotros respecto a ese asunto, ¿sí? Nosotros no adoraremos tu estatua. Nuestro Dios nos librará. Y si no nos libra, sépalo de una vez, que no adoraremos su estatua. Si me libra o no me libra, bajo su soberana voluntad. Amén. ¿Por qué hablamos de esto, mi hermano? Les decía hace rato, a todos nosotros se nos va a presentar la oportunidad de honrarlo. Dice allá por 2 Timoteo capítulo 2 versículo 20 que en la casa hay objetos de honra y objetos de deshonra. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles, ¿verdad? Y dice que nuestras vidas, escúchelo bien, que nuestras vidas sean vasos de honra. Amén. No es lo mismo los vasos donde tomamos agua, ¿verdad?, que otro tipo de instrumento, ¿verdad? Las escobas pues se ensucian, los sanitarios se ensucian, son útiles. Nuestras vidas en Cristo, porque Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, son para honrar al Rey. Pero por eso Él nos está capacitando a través de su palabra. Hubo unos, como en el caso de Elí, que se le fueron sus hijos de las manos, y él le dijo: no, así no. Por eso es que Dios continuó, ya no con la descendencia de Elí, sino con Samuel, ¿sí?, al que él estaba preparando, al hijo de Ana, que se lo dejaron chiquito ahí en el templo, ¿verdad? Y Dios engrandeció a Samuel, porque Samuel no hacía otra cosa sin antes escuchar la voz de Dios. Yo creo que este pueblo está preparado. Escucha la voz de Dios. ¿Qué es lo que Él dice? Porque todo lo que la palabra de Dios diga para ti, esta te bendecirá. ¿Verdad que sí, hermana Carito?
esto que hacemos no es perder el tiempo. De esta manera Dios capacita nuestras vidas para un día honrarle. Déjame le cuento un detalle. Usted sabe que el apóstol Juan fue el último de los apóstoles que falleció según la tradición, ¿verdad?, bajo el imperio romano. Babilonia ya había pasado, ¿verdad?, y todos los imperios también ya habían pasado, pero se había levantado un imperio horroroso. En ese tiempo vivió Cristo, murió Cristo, se levantaron los apóstoles, fueron perseguidos, toda la iglesia del Señor fue esparcida. Pero no crea que Dios los había abandonado. Dios los estaba usando. Donde quiera que iban, iba la semilla y levantaba fruto para Dios. Amén. ¿Por qué cree que tenemos su Biblia? Porque ellos con sus vidas honraron esa palabra. ¿Por qué cree que hoy estamos en Cristo? Porque el mensaje fue, a lo mejor el diablo quería obstruirlo, pero hoy estamos en Cristo a causa de todo aquello. Se cuenta que el apóstol Juan, esto no viene escrito aquí en la palabra, pero la tradición lo dice. Así como no dice cómo murieron los apóstoles. Pablo fue decapitado, Pedro fue crucificado, al revés. Pero sus vidas decían, si esta es la manera como yo honro a mi Señor, adelante. Pablo decía, he terminado la carrera, he peleado la buena batalla, ¿verdad? Tengo todo listo. Su vida la había entregado por completo al Señor. Por eso es que él estaba seguro, dice, el Señor me dará la corona de la vida, la cual tiene preparados para todos aquellos que honran a Dios. Pedro, cuando le iban a crucificar, él dijo, no me cuelguen, no me crucifiquen como a mi Señor Jesucristo, al revés. Y Pedro murió crucificado, con la cabeza hacia abajo, ¿verdad? Nunca se sintió digno de ser crucificado como Cristo, ¿verdad? A Juan el apóstol, el imperio, porque se levantaron grandes tiranos, reyes, emperadores, entre ellos Nerón, Calígula, todos fueron tremendos. Ya los había descrito el profeta Daniel en su tiempo. Fíjense cómo iba a ser el imperio romano. Era una bestia, lo más cruel que se puedan imaginar, ¿verdad? Y sabe una cosa, Roma todavía está reinando, ¿sí? Como reina a través de la religión. Bueno, pues a Juan, antes de desterrarlo a la isla de Patmos, donde él escribió el Apocalipsis, a Juan lo quisieron atormentar para que él abdicara, para que él se saliera de la fe. ¿Qué le parece? Lo pusieron en un tablón, abajo había un caso de aceite hirviendo y le dijeron, Juan, esta es tu oportunidad, si no lo haces te vamos a matar. Estaba hirviendo el aceite y él dijo, adelante, esta es mi fe. ¿Y qué cree? No cree que vino un ángel y lo salvó ni nada de eso. Lo echaron al aceite, ¿verdad? Se puso negro y toda la cosa, pero no murió. ¿Qué le parece? Honró a Dios en ese acto. Por eso él fue corrido. Dijeron, a este no lo podemos matar. Todavía Dios tenía planes para él, porque se iba a escribir el libro del Apocalipsis, con el cual se cierra y se cerró el canon de toda la Biblia, pues, no solo del Nuevo Testamento. Y Juan fue el último que murió.
aguantó más de 100 años, un poquito más de 100 años, en una isla solitaria. Hoy todavía muchos barcos pasan allí en el mar Egeo, no sé si es el Egeo o el Adriático. Muchos turistas visitan la isla y dijeron: en esta isla se escribió el último libro, el Apocalipsis, ¿verdad? Por último, ¿qué va a pasar con nuestras vidas? Vienen tiempos difíciles. Déjeme decirle que un día el Señor Jesús, temblando, llorando, en el huerto del Getsemaní, oró a su Padre y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. 3 veces oró al Padre. Señor Jesús ya sabía a qué había venido, y Él no tenía miedo a esa muerte tan tormentosa, tan vergonzosa. ¿Sabe a qué tenía miedo el Señor? Escúcheme muy bien. Como humano, porque era completamente humano, perfectamente Dios, Él solamente temía fallarle a Dios, a su Padre, ¿verdad? Fallarle, porque Dios había centrado en Él todo el propósito. Desde los siglos antiguos hasta el día de hoy, todo estaba centrado en esa obra, la obra de la muerte de cruz, una muerte expiatoria. ¿Qué quiere decir expiatoria? Que por medio de esa muerte se hace una expiación, una limpia de pecados. Todos los becerros, los corderos, los machos cabríos, la sangre de ellos no pudieron hacerlo. Era sombra y figura de lo que había de venir. Pero la sangre de Cristo hizo ese trabajo, ¿verdad? Y el Señor Jesús, orando, le decía al Señor: tengo miedo. Oraba tan intensamente, dice que de su frente salían gotas de sangre, ¿verdad? De toda la opresión que traía por dentro, ¿verdad? La preocupación por hacer bien el trabajo que le habían encomendado, porque había llegado la hora. Amén. Médicamente se dice que cuando una persona está en una angustia, en una opresión tan grande, entonces por dentro las glándulas sudoríparas se rompen y los vasos capilares se juntan y empieza a salir sangre ahí donde deberá salir el sudor, cuando está tan intenso, ¿verdad?, el momento. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿qué vas a hacer tú cuando Dios te dé la oportunidad de honrarlo? ¿Se acuerdan ustedes de aquella anécdota que hace tiempo se contaba de unos soldados que entraban a la iglesia y que les decían: vamos a matarlos a todos, los únicos que van a salir son los que van a renegar de su fe, ¿verdad? Y salieron todos menos unos. Cuando ya se salió la gente para que no los mataran los soldados que los habían amenazado. Entonces los soldados dijeron: qué bueno que se quedaron ustedes. Esto era una prueba para saber quién realmente era creyente, quién va a honrar a Dios. Por eso Dios nos hace una pregunta: ¿estamos dispuestos a no fallarle a Dios el día que se nos presente la oportunidad? Por eso el Señor nos capacita, dice que nos llenemos de fuerza en nuestro hombre interior, que nos metamos al lugar secreto, que nos demos tiempo para amarlo, para vivir para Él. Por último dice la palabra: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió, entonces todos murieron.
para que los que hoy viven, vivan para aquel que entregó su vida por ellos, ¿verdad? Nosotros estamos muertos. Revísese. Nosotros estamos muertos. Solamente la vida que tenemos es la vida que Él nos da. Nuestra vida no nos pertenece. Solamente la usamos para honrar a nuestro Dios. A ver, grábeselo bien. Dice la palabra de Dios: nosotros estamos muertos, pero tenemos la vida de Cristo. Nuestra vida usada para honrar a nuestro Dios. ¿Qué le parece, mi hermano? ¿Sabe cuál es el problema del pueblo cristiano? Que piensa que su vida le pertenece, que puede hacer con ella lo que quiera, que se puede meter a una libertad que le va a hacer mucho daño. Nuestra verdadera libertad es estar sujetos a Dios. Antes estábamos sujetos al pecado y hacíamos y bailábamos de acuerdo a cómo nos tocaba el diablo, ¿verdad? Encontramos la libertad en Dios. Amén. Nuestra vida le pertenece a Dios. Si eso se queda allí en su corazón, entonces su vida realmente va a cambiar. Sí. Esos son los triunfadores. Esos son los que un día van a la gloria. Esos son los que no se rajan, los que están bien puestos. Por eso leíamos ese versículo que nos decía, hasta hay un canto de él, de Primera de Pedro 5:8, que dice que después de que hayan padecido algún poco de tiempo, Él mismo nos fortalezca, ¿qué dice? Afirme. Él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea, Dios haciendo la obra. ¿Después de qué? Después de que hayan padecido un poquito de tiempo. A ver, hermano, ¿no lo pone, hermano? Es creo que 1 de Pedro 5:8, por ahí está. Y el Dios de toda gloria, que nos llamó a su gloria eterna. Sí, el 9, hermano. Es el 10. Es el 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó ¿a dónde? A su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, Él mismo nos afirme, fortalezca y establezca, y Dios recibirá la gloria. En el 11, ¿qué dice? A ese Dios sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dele un aplauso a nuestro Dios. Él mismo lo hará, mi hermano. Él lo hará. Así es que, mi hermano, viva una vida preciosa en Cristo, en obediencia a su palabra. Los jóvenes sujetos a sus padres. Los esposos amen a sus esposas. La mujer respete a su marido, como dice Efesios, ¿verdad? Y que esta vida que hoy tenemos de juntarnos no sea una carga, que sea realmente un privilegio. Gloria a su nombre. Amén y amén.